Bien. Buenos días para todos. Qué privilegio poder estar juntos como hermanos delante del Señor. Saber que Él es el motivo de nuestra congregación, Él es el motivo de nuestra reunión. Que disfrutamos de su vida, disfrutamos de la vida eterna por medio de Cristo. Disfrutamos de ser salvos por gracia, disfrutamos de su palabra, disfrutamos de lo que es Él. Quiero que me acompañen en esta mañana al último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, capítulo 22, el último capítulo de la Biblia. Y vamos a leer algunos versículos allí. Apocalipsis 22, versículo 18. Dice así: Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Oramos. Amado Padre Dios, es lindo estar ante ti, saber que tu presencia nos acompaña, que tu Espíritu Santo está obrando en medio nuestro. Queremos escuchar tu voz, Señor, habla en nuestros corazones. Gracias por la Biblia, por el tesoro que tenemos en ella. Ayúdanos, Señor, a escudriñarla cada día más, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje que acabamos de leer habla específicamente de la palabra de Dios. No se refiere únicamente al libro de Apocalipsis, como algunos piensan, que dicen estos versículos están destinados únicamente para el libro de Apocalipsis porque es el único libro profético del Nuevo Testamento. No es así. El versículo 18 dice: Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Dice: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Y tengamos presente o miremos con atención los detalles en estos versículos, porque dice: si alguno añadiere a estas cosas, y después en el versículo 19 dice: si alguno quitare de las palabras de este libro. O sea, que está haciendo un énfasis no en el mensaje completo, sino en cada una de las palabras y en el mensaje en su totalidad. Versículos 20 y 21 son los últimos dos versículos de la Biblia, pero encontramos la última promesa, la última oración y la última provisión. Última promesa, última oración y última provisión registradas en la palabra de Dios. Dice: el que da testimonio de estas cosas dice, y ahí viene la promesa: ciertamente vengo en breve. Promesa del Señor Jesucristo. Después viene la última oración: amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y por último, la última provisión: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Creo que no hay mejor forma de terminar este bendito libro que de esta manera. Hoy vamos a estar hablando acerca de qué es la palabra de Dios, qué es la Escritura, por qué nosotros entendemos que la Biblia es la palabra de Dios, por qué creemos en ella. Pero para introducirnos en este tema tenemos que definir algunas cosas. Nosotros hablamos de la palabra de Dios como la fuente de sabiduría. Muchas personas piensan que la Biblia es simplemente un libro más, escrito por muchas personas, y que en realidad se debería tomar como un libro de sabiduría, como un libro histórico, y simplemente eso. Para poder entender qué es la palabra de Dios, tenemos que definir algunos conceptos, como por ejemplo, qué es la teología, qué es la doctrina, porque son cosas que aparecen y que estén directamente ligadas con la palabra de Dios. En primer lugar, ¿qué es la teología? Cuando hablamos de teología muchas veces es como que a algunos le causa como repulsión. No, la teología es mala. La teología es mala porque me aumenta el conocimiento y la Biblia dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si interpretamos correctamente ese versículo en su contexto, está hablando de un conocimiento diferente, no de un conocimiento de Dios, que es lo que significa la palabra teología. La palabra teología viene del griego y es una palabra compuesta por dos: teos y logos. Teos significa Dios y logos significa verbo o palabra. Y eso es lo que nosotros vamos a estar analizando hoy. La palabra de Dios, teos y logos, esa teología. Hay
personas que se han dedicado su vida entera, y gracias a Dios por su ministerio, que han estudiado mucho la Biblia, que han dedicado y han escrito libros muy largos acerca de qué es la palabra de Dios, qué es la teología. Strong es uno de ellos, tiene una concordancia muy grande, exegética, palabra por palabra, tiene la traducción del hebreo, del griego, de cada una de las palabras relevantes de la Biblia. Y dice él que la teología es la ciencia de Dios que estudia las relaciones entre Dios y el universo. Esto es lo que estudia la teología, la relación entre Dios y el universo. Pero hay divisiones, hay diferentes divisiones en esta teología. Si alguien tiene lápiz y alguna hoja, sería bueno que anotemos estas cosas, porque muchas veces cuando predicamos el Evangelio, hablamos de que la Biblia es la palabra de Dios y que en ella encontramos el mensaje de salvación. Pero ¿cómo le vamos a explicar a alguien el mensaje de salvación partiendo de un libro en el cual esa persona no cree? Si partimos de un libro en el cual la persona no cree, no vamos a poder convencerla del mensaje que contiene ese libro. Por lo tanto, nosotros primeramente debemos estar totalmente convencidos de que la Biblia es la palabra de Dios. Debemos saber cómo defenderla, cómo demostrar que es la palabra de Dios. Y después enseñar el mensaje. De esa manera. No significa que si no tenemos los argumentos para defenderlo no vamos a predicar el Evangelio. Pero la Biblia dice que debemos estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de nuestra vocación. Y si alguien cuestiona la palabra de Dios, debemos tener herramientas para poder defenderla. Hay dos tipos de teología. Está la teología natural, que es la ciencia de Dios y sus obras, basada en la revelación de la naturaleza. La teología natural. Y el salmista decía, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero esa teología tiene una restricción, una limitación. ¿Por qué? Porque está directamente limitada a la observación del ojo humano. Y nuestro ojo es muy crítico, y eso está bien, eso está bueno, es bueno eso. Pero lamentablemente muchas veces nosotros con la crítica humana, con el razonamiento, incluso con nuestra capacidad de pensar, en vez de darle la gloria a Dios por la creación, por esta teología natural, porque viendo la creación es una evidencia clara de que hay un creador, muchas veces el ojo crítico del hombre desvía su mirada y en vez de darle gloria a Dios, trata de buscar otras explicaciones. Pero hay otra teología, está la teología bíblica y revelada, que es la ciencia de Dios y sus obras basada en su revelación en las Escrituras. La ciencia de Dios y sus obras basada en la revelación en las Escrituras. Y hoy nos vamos a enfocar básicamente en eso, en la teología escrita, en lo que tiene que ver con la palabra de Dios, la ciencia de Dios revelada por medio de las Escrituras. Cuando nosotros hablamos de la teología depende de tres cosas. Depende de tres cosas que son fundamentales. Sin estas tres cosas no podríamos hablar de teología o de esa interacción entre Dios y el universo. En primer lugar, la teología no depende de mí, depende de Dios. Porque estudiamos a Dios y queremos conocer a Dios mediante nuestro estudio bíblico, nuestro estudio personal. La teología depende de Dios y de su relación con el universo. En segundo lugar, la teología depende de la capacidad humana para conocer a Dios. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. Y cuando nosotros vamos a buscar a Dios, encontramos que Dios es el que nos estaba buscando a nosotros. Porque Él viene a encontrarnos con su mensaje. Él obra en nuestro corazón y nosotros le creemos a Él. Porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Por lo tanto, no podemos tratar de entender a Dios, de conocer a Dios, si primero no le conocimos como Salvador. La teología depende de la capacidad de la mente humana para conocer a Dios. Pero eso es exclusivamente un acto espiritual. Obviamente que tenemos que poder entender el contexto, poder leer la Biblia, poder entenderla en cada una de sus partes, pero es algo espiritual. Y en tercer lugar, la teología depende de la provisión de los medios por los cuales Dios tiene un contacto real con nosotros. ¿Y de qué forma Dios tiene un contacto real con nosotros si no es por medio del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que obra en nosotros y es el que nos enseña todas las cosas. Nosotros oramos y como dice Proverbios, si tenemos falta de sabiduría, la pedimos a Dios y Él da abundantemente y sin reproche. En Santiago dice lo mismo.
Dios es la fuente de la sabiduría, Él es la sabiduría. Y en la palabra de Dios, en su palabra, encontramos esa sabiduría, la sabiduría de Dios. Ahora, dentro de lo que es este estudio de Dios y de su relación entre nosotros, con nosotros y con el universo entero, hay 7 grandes divisiones. No las vamos a analizar ahora, simplemente las voy a nombrar como para que nosotros sepamos cómo podemos estudiar la palabra de Dios y cómo también podemos entender la forma en que Dios tiene de relacionarnos con nosotros. Hablamos de bibliología, que es el estudio en cuanto a la relación con la Biblia, eso es bibliología, la defensa de la Biblia y el estudio. Teología propia, que es la relación de la Trinidad, el estudio de la Trinidad. Angeliología, en relación a los ángeles y a Satanás. Antropología, en relación al hombre. Soteriología, en relación a la salvación. Eclesiología, que es en cuanto a la relación de la iglesia, la organización de la iglesia, organización eclesiástica, cómo Dios instituyó la iglesia y de qué forma Él quiere que la iglesia esté organizada. Y por último, escatología, que es lo que tiene que ver con los eventos futuros, con las cosas que aún no han sucedido. Y ahí entran todos los libros proféticos, profecías que se cumplieron y profecías que se están por cumplir. Dentro de todo eso, todos estos temas los encontramos escritos en la palabra de Dios. Ahora, es necesario que nosotros como creyentes podamos estudiar la Biblia, podamos testimoniar acerca de ella con claridad y precisión, que podamos tener una convicción de que en la Biblia está el propósito de Dios para nosotros y que Dios tiene un propósito para la humanidad y está revelado a través de su palabra. Nosotros como creyentes debemos estar totalmente convencidos de eso. Y tener la seguridad inamovible en nuestro corazón de que no hay libro más bendito que este, de que es un libro vivo que transforma vidas, no que es un libro más, que podemos leerlo a la pasada. No, es un libro que transforma vidas. Ahora, para poder entender la importancia de la palabra de Dios, tenemos que saber que es la base del cristianismo. Sin la palabra de Dios no podríamos tener un cimiento. Sabemos que la roca es Cristo. Pero Cristo, vamos a ver que tiene una relación íntima con la palabra de Dios. Él es la palabra viva y la Biblia es la palabra escrita. Por medio de Cristo tenemos la palabra de Dios y Él, por medio de la Escritura, nos habla a nosotros. Cuando vamos a la Biblia, tenemos que entender diferentes cosas. Primero, muchas veces nosotros vamos a la Biblia y parece que no entendemos lo que estamos leyendo. Después, empezamos a leer la Biblia y encontramos que hay diferentes personas que la escribieron. Y nosotros decimos, ¿cómo puede ser que personas de diferentes ciudades, de diferentes generaciones, incluso con costumbres totalmente distintas y en lugares totalmente diferentes, hayan escrito acerca de un mismo mensaje, en tiempos históricos y contextos diferentes, pero con una sola verdad y un núcleo central, que es Cristo? La gente antes de que Cristo viniera a este mundo miraba la cruz hacia adelante. Nosotros, después de que Cristo vino a este mundo, miramos la cruz hacia atrás y su sacrificio. Pero siempre el centro de la humanidad fue Cristo. Siempre el centro de la humanidad fue la cruz. Y en la Biblia está claro así. Entendamos 3 definiciones importantes. Lo que es inspiración, revelación e iluminación. Inspiración, revelación e iluminación. Tengo algunas definiciones acá, pero vamos a tratar de hacerlo lo más ameno y práctico posible. Warfield, que es un teólogo, dice: la inspiración es una influencia sobrenatural ejercida por el Espíritu Santo sobre los escritores sagrados, en virtud de la cual se da confiabilidad a sus escritos. Entonces, leo nuevamente esta definición. La inspiración es una influencia sobrenatural. Influencia sobrenatural. La inspiración no es simplemente un estado de ánimo mejor o una meditación más elevada que otra persona puede llegar a tener. No, es una influencia sobrenatural, ejercida por el Espíritu Santo, no por otra persona. No es por voluntad humana, sino por voluntad de Dios, ejercida por el Espíritu Santo, sobre los escritores sagrados, en virtud de la cual esto nos da una plena confianza sobre esos escritos. La operación del Espíritu Santo es irrepetible. Él guió la mente de los escritores, pero no quitó por completo la personalidad de cada uno de los escritores. Vamos a ver que en diferentes momentos podemos ver personas que han sido inspiradas, pero hay registros en la palabra de Dios de personas que no fueron inspiradas, pero que sí se les reveló algo de parte de Dios.
Entonces, en primer lugar de estas tres definiciones, la inspiración es una influencia sobrenatural, es una influencia divina, el Espíritu Santo obrando en la vida de una persona, guiando cada una de sus palabras. No la idea general, sino cada una de sus palabras. Cada una de las palabras para que puedan quedar registradas como Dios quería. Ahora, ¿cómo puede ser que Dios haya obrado guiando a las personas palabra por palabra, sin haber sido un dictado, sin haber como poseído a esas personas para que escriban lo que Él quería? Es que colocó a las personas en situaciones diferentes. Colocó a los profetas a veces en situaciones de persecución. A otros profetas los colocó en un palacio, en un rey. A un profeta como Oseas lo hizo pasar por situaciones horribles para que él experimentara en su corazón lo que Dios estaba sintiendo con su pueblo y que de esa forma dejara registrado su mensaje. A David lo tuvo por el desierto, peregrinando, perseguido por Saúl, y en el medio de la cueva de Adulam, ahí con una cantidad de personas alrededor de él, que tal vez muy pocos de ellos tenían temor de Dios. Escribió muchos de los salmos, inspirado por el Señor. Su corazón rebosaba gozo, pero muchas veces tristeza, pena, angustia. David, cuando pecó, escribió el Salmo 32, 38, el 51. Cuando alcanzó el perdón, es la segunda parte del capítulo 51 de Salmos. Dios colocaba a las personas en situaciones diferentes para que ellos pudieran vivenciar la palabra de Dios y dejarla registrada como Él quería. No como la persona quería, sino como Dios quería. El espíritu austero de Pedro, que después se transformó completamente en un escritor maravilloso, porque encontramos en las epístolas de Pedro una escritura que sobresale de las demás escrituras del Nuevo Testamento. Una persona tan sabia como Salomón, que Dios le dijo, pedime lo que quieras, y él le pidió sabiduría. Y ahí tenemos 29 proverbios escritos por Salomón y 2 proverbios más escritos por otras personas. Pero él escribió muchísimos más proverbios. El Cantar de los Cantares. Se dice que Salomón escribió más de 1024 cantares, pero el mejor de todos esos cantares, el Cantar de los Cantares, es el que quedó registrado en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios guió a su siervo a escribirlo de esa forma. Eso es inspiración, es una obra sobrenatural, una influencia del Espíritu Santo sobre una persona para dejar registrado el mensaje de Dios. En segundo lugar, revelación. ¿Qué es la revelación? La revelación, según Strong, es la comunicación directa de la verdad por parte de Dios, la cual el hombre no podría obtener por su propio poder y sin ayuda. Toda la Escritura es inspirada por Dios, pero no toda la Escritura es revelada. ¿Qué quiero decir con esto? Las personas que escribieron el Antiguo Testamento, los profetas, muchos de ellos no entendían lo que estaban escribiendo, y el apóstol Pedro lo deja registrado en 1 de Pedro capítulo 1. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 11, dice que ellos escribían para nosotros porque ellos mismos no entendían lo que estaban escribiendo. ¿Por qué? Porque Dios estaba revelando un mensaje que en el principio iba a ser un misterio, que fue revelado en el Nuevo Testamento. Por una influencia directa de Dios, fue revelado por Dios. Una persona no podía entender ese misterio si no había una revelación directamente de Dios. Eso es revelación. Entender un mensaje directamente, una verdad directa de parte de Dios, que ninguna persona podría entender por su propio poder, sin ayuda divina. Hay muchos misterios en el Antiguo Testamento que fueron revelados en el Nuevo Testamento. La iglesia es un misterio oculto en el Antiguo Testamento, revelado en el Nuevo Testamento. Cuando habla que un pueblo iba a hablar en una lengua que no conocen, cuando habla de que iba a estar oculto y que por 2000 años no se iba a conocer el mensaje, sino que iba a ser predicado por otras personas, y que iba a provocar a celos con un pueblo que no es pueblo. ¿Cómo podían entender los hebreos en ese tiempo que se estaba hablando de la iglesia? Es un misterio oculto en el Antiguo Testamento, revelado en el Nuevo Testamento. Eso es revelación. Y eso es lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de estas cosas, ¿sí? Estamos definiendo algunos conceptos, pero después vamos a ver ejemplos prácticos directamente en la Biblia, acerca de lo que es iluminación, lo que es revelación. Y ahora vamos a definir directamente lo que es la iluminación. Dijimos lo que es inspiración, dijimos lo que es revelación, pero ¿qué es lo que nosotros decimos iluminación? Strong dice, la iluminación es el avivamiento de los poderes cognitivos del hombre para entender la verdad ya revelada. La iluminación entonces es la forma en que nosotros podemos llegar a comprender la palabra de Dios.
Nosotros cuando hoy leemos la Biblia y la entendemos es porque Dios está provocando eso en nosotros, esa iluminación. Es como que decimos, esa expresión, me cayó la ficha, ahora sí entiendo. Me doy cuenta de lo que quiere decir la Biblia acá. Muchas veces pasa por la explicación de otra persona, un hermano que viene y me ayuda y me enseña, o directamente el Espíritu Santo obrando en mi vida. Señor, no entiendo este pasaje. ¿Qué quieres decir con esto? Y el Señor te guía a otro pasaje, a otro libro, a otros versículos, y por medio de la palabra de Dios entera terminamos entendiendo el mensaje de Dios. La iluminación, entonces, es ese avivamiento de nuestra capacidad de conocer y entender la palabra de Dios. Hoy en día nosotros tenemos esto, Dios nos ayuda a entender la palabra, a su palabra. Y el Señor Jesucristo lo prometió. Antes de ir a la cruz, le dijo a los discípulos que era necesario que Él se vaya, porque si no, no iba a venir el Consolador. Y Él les iba a recordar y enseñar todas las cosas. Y esa promesa sigue vigente hasta hoy. El Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Entonces, la iluminación es algo que nosotros tenemos ahora. Vamos a ver algunos ejemplos para que podamos visualizar claramente en la palabra de Dios estos conceptos. Acompáñenme a Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice, puesto que muchos ya han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de las palabras. Versículo 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Acá vemos a Lucas, un historiador, un médico, pero que voluntariamente él quiso indagar, profundizar e investigar cómo había sido la vida del Señor Jesucristo en esta tierra. Y este es un ejemplo de inspiración de parte de Dios sin revelación. Porque Dios no se lo reveló, sino que Él fue el que investigó, Él que fue el que averiguó, Él fue el que buscó la información y que dejó registrado lo que el Espíritu Santo le guió a escribir. Es un inspirado por el Espíritu Santo, inspirado por Dios para dejarnos el Evangelio, pero no fue revelado de parte de Dios lo que Él escribió, porque Él mismo investigó lo que quedó escrito en el Evangelio de Lucas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? Sí. No entiendo muy bien esa diferencia, ¿no? Yo no la estoy entendiendo. Bien, cuando hablamos de inspiración, estamos hablando de la guía del Espíritu Santo para dejar registrado lo que Dios quería dejar. Sabemos que los evangelios han sido escritos por 4 personas diferentes, ubicando o presentando al Señor Jesucristo de diferentes ángulos. Y lo que Lucas hizo fue investigar, indagar acerca de todos los hechos que el Señor Jesucristo había hecho, desde que nació hasta que fue a la cruz. Eso no fue una revelación divina, sino que fue una investigación personal. Pero fue una inspiración de parte del Espíritu Santo para que quedara registrado de esa forma el Evangelio. Eso es inspiración de parte de Dios, pero no una revelación divina, porque es lo mismo que contar una historia. La historia no es revelada, sino es un relato. Es inspirada por Dios para que quede dentro del canon bíblico, pero no es una revelación directamente de Dios. Es una investigación, es un relato de lo que Él investigó, incluso de lo que Él vio y observó, o de lo que otras personas, en este caso puede ser directamente Pablo o Pedro, ¿sí? que estuvieron cerca de Él, que contaron, incluso otras personas que estuvieron cerca del Señor Jesucristo, y que Él investigó todas las cosas y las dejó escritas. O sea, que no lo leyó de lo que quedó plasmado por mano de otro. Claro. Que quedó ahí con palabras que hay que interpretar. Exactamente, exactamente. En esa época también estaba, otros historiadores como Josefo y demás, que también dejaron escritos acerca de una persona llamada Jesús que andaba por las ciudades haciendo milagros. Son simplemente historiadores que, a diferencia de Lucas, no fueron inspirados por Dios, simplemente dejaron un relato histórico registrado. Pero Lucas no solamente lo investigó, sino como él era un instrumento de parte de Dios, Dios lo utilizó para dejarnos el Evangelio. Y eso fue la inspiración de parte del Espíritu Santo. Sí. Lucas, la investigación que hizo fue de forma, humanamente, por decir la palabra, ¿no? Sí. Sí, él mismo investigó, él mismo indagó acerca de los sucesos. Fue una científica, como quien dice, que no
Sí, se puede decir que fue algo científico. Lucas es reconocido por ser un historiador también. Y él dejó escrito la biografía, digamos, del Señor Jesucristo, el Evangelio de Lucas, por lo que él había investigado e indagado, y es el mismo escritor del libro de los Hechos. Escribió la vida del Señor Jesús. La veracidad de los hechos. Claro. Sí, Luis. La revelación, entonces, la pudiéramos ver desde el punto de vista cuando leemos ahora los registros de Lucas y de ahí sacamos una conclusión de parte de Dios, interpretamos lo que quiso hacer Lucas, en el caso propio de Lucas, que es inspirado, ¿no? Es inspirado, por supuesto que es inspirado. Lucas. Entonces, cuando vemos revelación y lo asunto para hacer la diferencia con la revelación. Entonces, en el caso propio de Lucas, para tomar la revelación del libro de Lucas, tendríamos que nosotros hacer una interpretación sobre los escritos de Lucas, para que así mismo quede revelación de lo que escribió Lucas, ¿no? Es que la revelación es un misterio oculto en el Antiguo Testamento que fue revelado en el Nuevo Testamento. O sea, no hay revelación en el Nuevo. No hay revelación en el libro de Lucas, porque fue inspirado por Dios, pero él registró lo que investigó. La revelación es una verdad oculta en el Antiguo Testamento que Dios, por medio de su Espíritu Santo, guió a las personas a la verdad y la dejó escritas en el Nuevo Testamento. No, Gustavo, termino de completar la pregunta. La revelación se suscribe solo al Antiguo Testamento y no incluye al Antiguo Testamento. No existe revelación o no puede haber revelación ahora en el Nuevo Testamento. Apocalipsis capítulo 1 es un ejemplo de revelación en el Nuevo Testamento. El apóstol Juan, viendo al Señor Jesucristo, esa visión, es algo que Dios le reveló, que no estaba en el Antiguo Testamento, sino que es una revelación de parte de Dios simplemente para él. Bueno, para todos nosotros, ¿no? Pero eso es revelación y en el Nuevo Testamento. Sí, Pablo. Sí, un ejemplo para poner bien en claro eso, lo que estabas explicando, es Génesis capítulo 1. Es totalmente revelado porque no hay manera de que alguien pudiera ser testigo allí. No había testigos. Claro. Eso fue totalmente revelado al escritor de Génesis. ¿Sí? Y contrasta con lo que estabas explicando de cómo Lucas investigó. Claro. Sí, tal cual. El libro de Génesis, sobre todo el capítulo 1, hasta que nace Adán, todo eso fue revelado. Sí, por parte de Dios. Sí, Enrique. De todos modos, con todas las referencias que hay, revelación e inspiración son dos términos sinónimos que apuntan a una misma cosa. Están relacionados. Están relacionados con la palabra. Son dos líneas paralelas. Los dos están relacionados, pero no son lo mismo. No son exactamente... Yendo a lo que es en sí la revelación, no es inspiración directamente, no son el mismo concepto, están relacionados, se pueden utilizar como sinónimos. La revelación viene de Dios y la inspiración viene de Dios. Y sí. Son dos líneas paralelas. Veamos algunos ejemplos. A ver, por ejemplo, Mateo capítulo 2, tenemos a José, que Dios le revela por medio de un sueño que se tenía que ir a Egipto porque Herodes quería matar a todos los niños. Eso es una revelación, pero ahí la inspiración no obró en José, sino obró en Mateo, que fue el que escribió. Entonces, la revelación fue sobre José, la inspiración fue sobre Mateo. Entonces, son dos cosas diferentes. ¿Están relacionadas? Sí, pero son dos conceptos distintos. Entonces, hablamos de esa revelación como el mensaje de Dios a la persona, pero José no fue el escritor fue Mateo. Entonces, la inspiración no vino sobre José, sino sobre Mateo. Por eso digo que revelación e inspiración se pueden relacionar entre sí, pero no son exactamente lo mismo. ¿Se entiende eso? Deberíamos estar hablando de diferentes tipos de revelación, porque en el caso de José, la revelación fue por medio de un sueño. Sí. Pero en este caso, cuando nosotros que no soñamos y nos acercamos a la palabra, pudiéramos tener una revelación de parte de un escrito, que es lo que estamos hablando en este caso. Pero si tomamos el ejemplo de José, tendríamos que hacer una diferencia entre el término de revelación en este caso. Eso es lo que quiero ir. La revelación de José fue de parte de un sueño, pero en este caso tendríamos que ver revelación enmarcado desde el punto de vista cuando leo algo y se me está revelando algo escrito, en este caso la palabra. Es que cuando hablamos básicamente de la definición de los términos, no de la idea común que nosotros tenemos en sí, sino de la definición propia de cada término. Revelación, inspiración e iluminación son tres cosas diferentes.
que nosotros muchas veces la tomamos como si fueran una sola, pero que en realidad no son una misma cosa. La revelación viene de parte de Dios y es algo que por voluntad propia nosotros no podríamos entenderla. La inspiración se obró únicamente en la Escritura, cuando Dios quiso dejar registrada su palabra. Y la iluminación es cuando nosotros leemos la palabra de Dios y la entendemos. ¿Por qué? Porque ya está escrita la palabra de Dios. Ahora, los profetas en el Antiguo Testamento fueron inspirados, pero ellos no entendían lo que escribieron, muchos de ellos. Por lo tanto, no hubo una revelación del mensaje de parte de Dios para ellos. Ellos administraban las cosas para nosotros. ¿Cómo podemos decir que la revelación vino a los profetas si ellos no entendían lo que estaban escribiendo? Ellos fueron inspirados por Dios, dejaron escrito un mensaje que el apóstol Pedro, en 1 Pedro capítulo 1, versículo 11, dice que las administraban para nosotros. Por lo tanto, ellos no tuvieron la revelación del mensaje, ellos tuvieron la inspiración sobre el mensaje. Y la revelación vino en el Nuevo Testamento cuando los apóstoles enseñaron ese contenido. Alicia, ¿querías decir algo? Exactamente. Es así. Es así. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre una cosa y otra? O sea, si nosotros lo tomamos, muchas veces lo tomamos como sinónimos, pero en realidad no son exactamente lo mismo. Sí. Yo pedía compartir que una no puede existir sin la otra. Es verdad. No puede existir una sin la otra. Pero las dos cosas no son lo mismo. Sí. Es como, no podemos compararlo con la Trinidad, ¿no? Son tres cosas diferentes, pero los tres son Dios. La revelación y la inspiración no son la misma cosa. Muchas veces la tomamos como sinónimo, pero no son iguales. Yo no puedo decir que los profetas, cuando escribían algo que no entendías, ellos tenían el mensaje revelado. No lo tenían revelado. Porque si Pedro dice que no entendían lo que estaban escribiendo y que lo administraban para nosotros, es porque no entendían su mensaje. No puedo ir en contra de la palabra de Dios aunque yo tenga un concepto diferente. Si la palabra misma me dice que ellos la administraban para nosotros, es porque no tenían la revelación del mensaje. Fueron inspirados por Dios para registrar el mensaje, pero lo administraron para nosotros. Entonces, esa inspiración fue para que sea revelado más adelante. La iglesia era un misterio en el Antiguo Testamento que fue revelado en el Nuevo Testamento. El misterio de iniquidad, que en el Antiguo Testamento tal vez no se habla de ese misterio, se habla en el Nuevo Testamento y fue revelado después. Aunque ellos sabían que cuando desobedecían a Dios estaban sirviendo a otro Señor y no a Dios. Pero todas esas son cosas que fueron reveladas en el Nuevo Testamento por medio de la enseñanza de los apóstoles y por guía directa de Dios. ¿Me van siguiendo ahora, sí? ¿Sí? Damos otro ejemplo. Lo que es inspiración, lo que es ser inspirado por Dios con iluminación, o sea, entendiendo lo que se dice directamente. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. Es inspiración con iluminación. Dice así: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pablo acá estaba siendo inspirado por Dios, pero también él estaba entendiendo lo que decía. Nosotros tenemos el espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, para que sepamos, ¿sí? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, acá tenemos un ejemplo de lo que es una persona inspirada por Dios y también teniendo ese concepto de iluminación, de entender el mensaje que estaba dando. Lo que nosotros vemos ahora como el predicador contemporáneo, cuando enseñamos la palabra de Dios, es la iluminación sin inspiración. Nosotros no estamos inspirados por Dios cuando predicamos, somos instrumentos de Dios, porque la inspiración es directamente para escribir, se utilizó para escribir la palabra de Dios. Dios inspiró a las personas para dejar escrita su palabra. Cuando alguien dice, hoy estoy inspirado, bueno, estaré inspirado por otra cosa, pero no por Dios. Porque Dios inspiró a los escritores para dejarnos su palabra, para dejarnos la escritura para nosotros. Hoy nosotros tenemos esa iluminación, o sea, de parte del Espíritu Santo, la claridad para entender el mensaje de Dios, para entender la palabra de Dios. Eso es iluminación. ¿Sí? Sí, Pablo. Y también por ese mismo motivo es que hay una diferencia infinita entre lo que se puede escribir ahora, incluso por el mejor de los autores y el mejor de los libros humanos que pueda existir. Hay una distancia, una diferencia infinita entre eso y la palabra de Dios, que proviene de Dios
mismo directamente. Sí, sí. Por eso la inspiración es directamente divina sobre una persona para dejar la palabra. Sí, Claudia. El versículo 13 creo que queda bien claro que es realmente lo espiritual es espiritual, no tiene otra manera de explicarse, ni humano ni nada. Creo que el versículo 13 ¿Querés leerlo? Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Eso es la iluminación. Eso es lo que nosotros llamamos el concepto que tenemos de iluminación. Que el Espíritu Santo nos da la luz para entender su palabra. Y Él es el que acomoda lo espiritual a lo espiritual. Sin el Espíritu Santo no podríamos entender su palabra. No podríamos entender la palabra de Dios. ¿Se entendieron estos conceptos? ¿Sí? ¿Tal vez? Sí, Vicente. Bueno, yo lo entendí perfectamente. Yo no sé si puede aclarar, lo que voy a decir puede aclarar algo, ¿no? Dice que los que les gusta leer mucho, ¿no? Distintos autores. Si vos le presentás un libro, ¿no? Sin decir de quién es, la persona lo lee y dice, es fulano de tal. Y dice que la Biblia se nota de que hay un autor, desde Génesis hasta Apocalipsis, que es la misma forma de escritura. No sé cómo explicarlo, la forma literaria de escribir es la misma persona, aunque hayan sido distintos, de la misma manera que si te presentan, vos que si lees muchos autores, escritores, y te presentan un libro, sin decir de quién es, y vos lo lees entendido es de fulano, y esto es de Dios. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Podemos sacar fragmentos de la Biblia, lo leemos, y vamos a estar totalmente de acuerdo que encontramos el registro de Dios, por su forma de escribir, por la forma de dejar revelada su palabra. Vamos a ver, lamentablemente hay muchas teorías incorrectas que hablan acerca de la inspiración de la palabra de Dios. No voy a entrar en todas las que tengo acá para comentar, sino voy a hacer énfasis en algunas. Pero algunas personas hablan de la inspiración como una teoría naturalista. Dice que la Biblia es un producto humano. Y como producto humano está llena de errores o está propensa a tener errores porque todos los humanos tenemos defectos. Ahora, esto no es una teoría de la inspiración, sino una negación directa de la misma. No está hablando de la inspiración, sino negándola directamente. Por lo tanto, esta teoría naturalista va en contra, no podemos argumentar a favor de la inspiración como algo natural, como un producto humano, porque lo que hace es negar directamente la inspiración. Entonces, esta teoría naturalista no podemos ni siquiera considerarla. Después hay otra teoría que es la teoría de la intuición. Y dicen que la inspiración es solamente una potencia más elevada de lo que todo hombre posee en alguna medida. Y no es así tampoco, no es que las personas intuyeron, ¿sí?, como un pensamiento más elevado de lo que podían dejar registrado. Entonces, esta opinión es totalmente deficiente porque lo que declara ser inspiración es en realidad una forma de pensar de una persona. Y eso no es inspiración, no estamos definiendo inspiración sino un pensamiento de cualquier persona de este mundo. Otra teoría es la teoría de la iluminación o de la gracia. Y dice que la Biblia es el resultado de las meditaciones de hombres piadosos. O sea, hay un escritor que dice, Sabatier se llama el escritor, dice así: la inspiración es la piedad elevada a la segunda potencia. La inspiración es la piedad elevada a la segunda potencia. O sea, que si una persona es muy piadosa puede estar inspirado para escribir un mensaje de Dios o la palabra de Dios. Y como objeción a esto podemos decir que esta opinión está en desacuerdo con la misma escritura, con lo que la misma escritura sostiene. O sea, vayamos a 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 1. No podemos decir que la Biblia es el resultado de las meditaciones de algunas personas, porque en estos versículos lo vamos a ver claro. Yo los mencioné algunas veces. Dice así: los profetas que profetizaron, capítulo 1, versículo 10, de 1 de Pedro. Los profetas
que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os han sido anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Viendo estos versículos, no podemos decir que la Biblia es el resultado de la meditación de hombres piadosos, porque si ellos entendieron por parte de Dios que lo que escribían no era para ellos, ¿cómo puede meditar una persona en algo que no conoce? Es imposible que la Biblia sea el resultado de la meditación de algunos hombres piadosos. Quiero detenerme en dos teorías que son tal vez de las que más se entrometen en el pensamiento de la iglesia o en algunas personas. Y quiero hablar de lo que es la teoría parcial, la inspiración parcial de la palabra de Dios. Dice que solamente ciertas partes de la Biblia fueron inspiradas, que no toda la Escritura es inspirada, sino ciertas partes de la Biblia. Por ejemplo, Dios nos iba a preocupar en los detalles históricos, geográficos o de genealogías, porque esas cosas no era necesaria que fueran inspiradas por Dios, sino que solamente es inspirado a aquello que tenga un carácter religioso. Entonces, con esta teoría, diciendo, bueno, que la historia o la genealogía y geografía no es inspirada por Dios, sino solamente aquello que tenga un mensaje religioso importante para las personas, nos tenemos que preguntar, bueno, ¿y cómo hacemos para diferenciarlas? ¿Quién tiene la autoridad para decir esto es palabra de Dios y esto no es palabra de Dios cuando está todo registrado en un solo libro? ¿Qué autoridad tenemos nosotros para entresacar lo precioso de lo vil de un libro que ni siquiera sabemos cómo fue totalmente escrito? Porque Dios fue el que lo inspiró, Dios fue el que dejó registrada la verdad, Dios fue el que dejó registrada cada cosa. Sí, Carla. Claramente tenemos una Biblia que toda la Escritura es inspirada por Dios. Totalmente, toda la Escritura. Y vamos a volver después un poco a ese versículo, ¿sí? Como objeción a esto, si solo algunas partes de la Biblia son inspiradas, ¿quién puede determinar cuáles son? Entonces, la Biblia está tan íntegramente unida que negar la validez de una parte es negar la validez del conjunto. Si negamos la validez de una parte de la Biblia, negamos la validez de toda la Biblia, porque está totalmente unida, ligada, de principio a fin. Como Vicente nos decía, desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos un solo autor, el autor divino. El autor humano ha cambiado. Son más de 40 hombres, son 40 hombres que escribieron la palabra de Dios, pero el autor divino es uno solo y no ha cambiado. Matías. La Biblia contiene la palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia contiene cuando habla de los amigos de Job, por ejemplo, cuando habla Ananías, Zafira y otros ejemplos. Ahora iba a ir justamente a ese punto. ¿La Biblia contiene la palabra de Dios? La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, porque todo lo que quedó escrito en la palabra de Dios es para nuestra enseñanza. Es la palabra de Dios. Ahora, en la Biblia hay mentiras. En la Biblia hay palabras de Satanás. En la Biblia hay falsos testimonios. Pero todo eso es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todas esas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza. Y Dios quiso que quedaran registradas para que nosotros aprendamos de Él y aprendamos lo que Él quería que nosotros supiéramos. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y vamos a ver que esa traducción se puede hacer como cada escritura, como cada palabra. La Biblia no contiene la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. No hay grados de inspiración, no es que alguna parte es más inspirada que la otra, no es que las palabras de Jesús son más inspiradas que las demás. No, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por medio del Hijo. Cristo es el que inspiró la Biblia, el Espíritu Santo fue el que guió a los escritores, pero es la palabra de Dios, de Génesis capítulo 1, Apocalipsis 22, es palabra de Dios. Cada palabra fue inspirada por Él. Ahora, toda la Escritura, incluso la historia, está dada para mostrar el carácter de Dios y del hombre. En las genealogías encontramos de dónde nace el Señor Jesús.
En las genealogías encontramos personas que nosotros tal vez no las pondríamos, como Rahab en la genealogía del Señor Jesús. ¿Cómo puede ser que una mujer que había sido ramera, prostituta, entre en la genealogía del mismo Salvador del mundo? ¿Y por qué? Y porque ella no es más pecadora que vos o que yo. Es una pecadora redimida por la sangre de Cristo, porque ella creyó en aquel que iba a venir. Por lo tanto, si Dios perdonó a esa persona, también el pecado es perdonado para cada uno de nosotros. La enseñanza de la palabra de Dios, incluso en cada genealogía, está directamente inspirada por Dios, toda la Escritura. Y no podemos negar una parte de la Escritura, porque si negamos una parte, negamos el contexto, negamos toda la palabra de Dios, porque no podemos separarla. Muchas veces hay personas que sacan un versículo de contexto y elaboran una doctrina. No hablé de lo que es la doctrina, pero literalmente doctrina significa enseñanza. Y sacan de un solo versículo una enseñanza de vida y una teología que va totalmente en contra de todo el mensaje de Dios, negando la palabra de Dios enteramente. La palabra de Dios está perfectamente unida, desde principio a fin, y toda es inspirada por Dios. Toda la Biblia es palabra de Dios. Saquémonos ese concepto de que algunas partes están inspiradas, otras no. Bueno, las genealogías, llego a números y tengo que leer todos estos números. Esto no debe ser inspirado porque es reaburrido. No, fue inspirado por Dios y registrado para nuestra enseñanza. Todo lo que está escrito en la Biblia es para nuestra enseñanza. Ahora, hay otra teoría que es la teoría del concepto. Voy a saltear algunas cosas de esto, si no se nos va a ir mucho el tiempo. La teoría del concepto o del pensamiento. Dice que los pensamientos de la Escritura son inspirados, pero no las palabras mismas. O sea, que Dios inspiró el pensamiento, pero que las palabras lo eligieron los autores. Si esto fuera así, no existiría la exégesis. ¿Saben lo que es la exégesis? La exégesis es el estudio bíblico palabra por palabra. Nosotros estuvimos, creo, cerca de 2 meses estudiando el versículo 1 del capítulo 1 de Filipenses, porque íbamos palabra por palabra y entendemos que cada palabra ha sido inspirada por Dios. Si no creyéramos que cada una de las palabras fue inspirada por Dios, no haríamos una exégesis del libro, no estudiaríamos palabra por palabra, sacaríamos una idea general y de esa idea general, elaboraríamos diferentes doctrinas, o sea, diferentes enseñanzas. Pero no es así. Eso es totalmente falso, totalmente falso. Ahora, la Escritura enfatiza las palabras. Toda la Escritura enfatiza las palabras. En Éxodo capítulo 20, no vayamos ahí, Éxodo capítulo 20, versículo 1, habla de que Dios le dio a Moisés cada una de las palabras y pone el énfasis en las palabras. Bueno, Juan capítulo 17, versículo 8 también habla de la palabra de Dios, de cada una de las palabras que el Señor Jesús dijo. Y estas son tus palabras. Salmo 119 habla de tus palabras, la exposición de tus palabras alumbra. Y habla de que la palabra de Dios, cada una de las palabras son las que llenan nuestro corazón. Entonces, en la Biblia encontramos un énfasis en las palabras, en cada una de las palabras de ellas. También hay partes de la Biblia que han sido dictadas, directamente dictadas por Dios. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Dios se los dictó a Moisés. Y eso fue: no matarás, no darás falso testimonio, no hurtarás. Cada uno de los mandamientos fueron dictados por parte de Dios. Pero no fue toda la Biblia dictada por Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Y eso es una gran diferencia. Porque ¿cómo encontraríamos tanta diferencia entre los autores, pero tanta unidad a la vez? Porque el autor divino es el mismo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros creemos? ¿Qué es lo que nosotros creemos? Después de ver todas estas teorías que son falsas, ¿qué es lo que nosotros creemos? Nosotros creemos en la inspiración verbal y plenaria de la palabra de Dios. Verbal, ¿por qué verbal? Porque el énfasis está en que la inspiración penetra en las mismas palabras de las Escrituras. La inspiración verbal sostiene que la Biblia, en sus palabras originales, desde la primera hasta la última, es el registro exacto de la mente y voluntad de Dios. Cada una de las palabras de la Biblia son el registro exacto de la mente y voluntad de Dios, guiadas por el Espíritu Santo para que los escritores la dejaran para nosotros. Ahora, no solamente verbal, sino plenaria. ¿Qué significa verbal y plenaria? En todo su contexto, el énfasis radica en que el texto entero proviene igualmente de Dios. Plenario significa total. Ciencia, arqueología, geografía, genealogías, cada una de las cosas.
plenamente toda la Escritura, palabra por palabra, y cada una de las partes de la Escritura ha sido inspirada por Dios. Ahora, ciertos hombres, ciertas partes de las Escrituras, condiciones históricas específicas, determinan los resultados de lo que Dios quería dejar registrado para nosotros. Cada una de las cosas que están en la palabra de Dios. La inspiración se relaciona directamente con el escrito. La inspiración se relaciona directamente con el escrito. Ahora, nosotros creemos en inspiración verbal y plenaria de los escritos originales de la palabra de Dios. Eso no significa que cada una de las traducciones sea así. ¿Por qué? Allá anda la traducción del Nuevo Mundo. Personas que transgiversaron completamente la palabra de Dios, dando un mensaje totalmente errado de lo que es el escrito original. Pero yo creo que el Dios de la inspiración es el Dios de la preservación. El primer libro traducido, la palabra de Dios, la Sextuaginta, en el año 250 a.C., 70 personas se juntaron, agarraron la Sextuaginta del Antiguo Testamento. Agarraron el Antiguo Testamento y 70 personas, conocedores del hebreo y del griego perfectamente, cada uno de ellos hizo una traducción de la palabra de Dios. Luego se juntaron los 70 nuevamente, y entre los 70 que se juntaron, realizaron la traducción más fidedigna de la palabra de Dios. El Dios de la inspiración es el Dios de la preservación. Yo creo que la palabra que tengo hoy en mi mano, que esta Biblia, es la misma Biblia inspirada por Dios, porque el Dios que la inspiró es el Dios que la preservó. Es el único libro que ha sido atacado mundialmente. Es el único libro por el cual han muerto miles de personas por poseerlo. Es el único libro que transforma vidas, que tiene vida en sí mismo. La palabra de Dios, desde el principio a fin, muchas veces genera controversias, muchas veces genera conflictos, pero es un libro que da vida. Es un libro que da vida. Siempre da vida. Ahora, vamos a seguir un poquito adelante. Veamos algunos textos claves, ¿sí? Algunos textos claves, unas referencias claves para nosotros. Vayamos a este versículo que tanto citábamos, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Ya vamos a ir redondeando con estos versículos. 2 Timoteo 3, 16. Si alguien lo tiene, por favor, que lo lea. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El contexto del versículo 15 habla acerca y menciona las Sagradas Escrituras. Y dice enfáticamente toda la Escritura, y esa frase, toda la Escritura, puede ser traducida como cada Escritura o cada palabra. Esto implica que la Escritura es inspirada en todas y en cada una de sus palabras, todas sus partes. La palabra griega inspirada es esa palabra theoneustos, que significa, está compuesta por dos palabras. Y la palabra theos, que significa Dios, y neustos, que viene de neumo, que significa respirar. Literalmente significa o se traduce como Dios respiró, ¿sí? Y nosotros podemos decir que por el Espíritu de Dios es dado. Es la misma idea, es también la palabra traducida espíritu. Esa palabra respirar o viento es la misma palabra traducida como espíritu. Y esa palabra inspiración o theoneustos podría significar que por el Espíritu de Dios o dada por Dios mediante el Espíritu. Eso es lo que significa toda Escritura, es dada por Dios mediante el Espíritu. Inspirada, dada por Dios mediante el Espíritu. Toda Escritura, cada Escritura. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. ¿El 21? Y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza estén en Dios. Perdón, era 2 de Pedro. 2 de Pedro, yo lo dije mal. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. ¿Lo leo vuelta? Sí, por favor. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Literalmente significa llevados
por el Espíritu. Llevados por el Espíritu, literalmente significa eso. El versículo 21 ofrece una eficacia, una contribución acerca a nuestro estudio. La palabra traducida movidos es la palabra griega que significa traer o llevar. Esto es ser traído consigo o llevado por otros. ¿Qué indica esto? Que el Espíritu Santo estaba haciendo o estaba guiando, dirigiendo cada una de las palabras. Ahora no se practica, pero hubo mucho tiempo donde la palabra de Dios era leída por pocas personas. El clero de la Santa Inquisición y la iglesia que estaba como dominante en ese momento, pero iba totalmente en contra del principio bíblico. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Cada palabra. Y la palabra de Dios nunca fue traída por voluntad humana. La palabra de Dios no es un libro que una persona pudiera escribir si quisiese, o que pudiera escribir si en tal caso quisiera hacerlo. Porque solamente Dios puede escribir un libro como este. La palabra de Dios no es de interpretación privada. No es que solamente el liderazgo de una iglesia debe estudiar la palabra de Dios y los demás solamente lo deben escuchar. Una vez escuché a una persona que dice, ¿para qué voy a leer la Biblia si el pastor me la enseña todos los domingos? No, la palabra de Dios la tenemos que leer nosotros cada día. Es nuestro alimento espiritual. No es de interpretación privada. La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual y es para nosotros. Es para nosotros. Vayamos a otro pasaje. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículos 34 y 35. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Si llamó Dios es aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la Escritura no puede ser refutada. Versículos 34 y 35, por favor. Los dos. Jesús respondió, ¿no está escrito en nuestra ley, yo dije Dios es hoy? Si llamó Dios es aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la Escritura no puede ser quebrantada. Bien. En primer lugar, el Señor Jesús en el versículo 34 está haciendo referencia al Salmo 82:6 y dice, no está escrito en vuestra ley, y sin embargo cita los salmos. O sea, el Señor Jesús está hablando de la ley como los salmos, y eso hace referencia no solamente a los escritos de la ley y de los salmos, sino a todo el Antiguo Testamento. Y para nosotros, como hijos de Dios, la palabra del Señor Jesucristo, validando lo que se dijo en el Antiguo Testamento, ya debería ser suficiente para creer que es la palabra de Dios. No solamente en esta referencia, hay muchas más, ¿sí? Tenemos una acá, pero hay muchas más donde el Señor Jesús comenzó su ministerio hablando del Antiguo Testamento y termina su ministerio hablando o citando el Antiguo Testamento. Cuando fue tentado, cuando fue a enseñar a los fariseos, siempre citó el Antiguo Testamento, la palabra de Jesús. Jesús, cuando estuvo en esta tierra, validó esa escritura y es palabra de Dios. Ahora, ¿cómo termina el versículo 35? Dice, y la escritura no puede ser quebrantada, debe ser aceptada como está. La escritura no puede ser quebrantada, debe ser aceptada como está. Muchas veces se trata de adaptar la Biblia a los descubrimientos arqueológicos o los registros históricos, cuando debería ser al revés. La historia y la arqueología se debería adaptar a lo que la palabra de Dios tiene registrado, porque ahí no hay errores. La palabra de Dios no puede ser quebrantada. Debe ser aceptada como está, literalmente. Es interesante notar que Cristo se refiere solamente a una cláusula del Antiguo Testamento. Ahora, vamos a concluir entonces que la Escritura misma expresa toda la verdad de Dios, que Dios quiere contarnos. Y si hay algo que no está escrito en la palabra de Dios, es porque Dios no lo vio necesario para nosotros. ¿Para qué cuestionarnos cosas que no están escritas en la Biblia? Si Él no lo dejó escrito, es porque no lo necesitamos. Dediquémonos a estudiar lo que Dios dejó escrito, lo que Dios dejó revelado. Muchas veces nos preguntamos cosas que Dios no ha revelado y nos preocupamos más por lo que Dios no reveló que por lo que Dios sí reveló. ¿Por qué no nos preocupamos en estudiar lo que Dios reveló y entender lo que Dios reveló para que después llegar a cuestionarnos lo que Él no ha revelado? Creo que no nos daría la vida para estudiar cada una de las cosas reveladas por Dios mediante su palabra. Y perdemos tiempo tratando de entender otras cosas que Dios no ha revelado.
Un versículo más, el de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10, ya lo hablamos, ya lo mencionamos. Los profetas en el Antiguo Testamento escribieron respecto a la salvación y a la venida de Cristo para sufrir y la venida de Cristo para reinar. El Espíritu Santo obró definidamente en los profetas y ellos dejaron todo para nuestra interpretación, para que nosotros lo entiendamos. Vamos a Hebreos, capítulo 1. Este va a ser el último versículo que vamos a ver. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. El que lo tenga, que lo lea, por favor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. Está clarísimo la afirmación de que Dios ha hablado. Dios ha hablado. Vamos a los profetas en el Antiguo Testamento, dice palabra del Señor que vino al profeta Jeremías, palabra del Señor que vino a Isaías, a Ageo, a Zacarías, palabra de Dios que vino a los profetas. El profeta es un hombre que traía el mensaje de Dios al pueblo de Dios y su tarea era volver el corazón del pueblo a Dios. Por lo tanto, Dios habló muchas veces por medio de los profetas, pero en estos días nos habla por medio del Hijo. Entonces, la declaración específica de que Dios eligió hablar a través de los hombres, de los profetas, ahora Dios nos habla a través del Hijo. Dios a través de los hombres habló en muchas ocasiones, en muchos tiempos. Pero ahora Cristo mismo estuvo en la tierra. Él habló, Él dejó registradas las cosas. Y dice que el Espíritu Santo nos hará saber todas las cosas que Él enseñó. Por lo tanto, por medio del Espíritu Santo entendemos las enseñanzas del Señor Jesús. Lo que Él enseñó, lo que Él nos dejó. Ahora, la palabra de Dios no se puede negar, no se puede ir en contra de ella. Han tratado de eliminarla, han tratado de quemarla, han tratado de destruirla y nunca han podido. Fue escrita en un periodo de 1600 años por más de 40 autores y a veces tenían formas diferentes, no podían comparar sus escritos. Tenemos a Jeremías, preso, martirizado muchas veces por el pueblo. Tenemos a Daniel en el palacio del rey. Tenemos a David huyendo de Saúl. Tenemos a Gedeón escondido. Cada una de las personas que aparecen en la palabra de Dios, en situaciones diferentes, en diferentes momentos, pero en todos los tiempos, como Salomón en tiempos de paz, como otros en tiempos de guerra. Fue escrita en 3 idiomas diferentes, sin embargo la Biblia tiene continuidad. Esto no podría nunca lograrse si fuera un producto humano. Escrita en 3 lugares diferentes, en 3 idiomas distintos, en naciones diferentes, en reinos distintos, bajo el dominio de diferentes imperios. Sin embargo, tiene una continuidad única, un solo mensaje y un hilo conductor de principio a fin. La circulación de la Biblia es única, es el libro más vendido en el mundo. La Biblia es el primer libro que fue traducido en el 250, como dijimos antes de Cristo. Ha sido traducida a más de 2000 idiomas y dialectos. Fue el primer libro en llegar al espacio, cuando el hombre llegó a la luna. Fue el primer libro en ser impreso. La Biblia no es la clase de libro que el hombre escribiría si pudiese, o que podría escribir si quisiese. La única en supervivencia, es el único libro que ha sido atacado por todo el mundo. Es el libro que lamentablemente, a pesar de su veracidad, es uno de los libros menos creídos. Porque podemos leer historias, podemos leer cuentos, incluso nos fascinan los cuentos. Pero la palabra de Dios es el único libro vivo. Vemos una enseñanza clarísima entre Cristo y su palabra. Los dos engendrados por Dios, pero vinieron a este mundo por medio de un instrumento humano. Los dos fueron instrumentos de Dios en este mundo, pero el obrar divino estaba en Él. Cristo nunca dejó de ser Dios y este libro nunca deja de ser palabra de Dios. Cristo no tenía ningún error, ningún pecado, ninguna falla. La palabra de Dios no tiene errores, de principio a fin. Jesús es la palabra viva, la Biblia es la palabra escrita. Muchas veces vemos Biblias rotas, Biblias tiradas. No valoramos este precioso libro que tenemos en nuestra mano y no importa la versión que tengas o la Biblia de estudio que tengas o importa el mensaje que contiene. No podemos negar la existencia de Dios, no podemos negar la veracidad de su palabra.
Cuando hablemos del mensaje de Dios, estamos hablando del mensaje de la Biblia. Dios nos dejó registrada su palabra para que la entendamos, para que la estudiemos. Y si hay algo que no comprendemos, el Espíritu Santo lo revelará. Preocupémonos por entender, por estudiar lo que Dios nos dejó escrito. Y dejemos esos misterios que no entendemos para otras personas, ¿sí? La Biblia dice que lo que ha sido revelado es para nosotros, pero lo que no ha sido revelado pertenece a Dios. ¿Por qué le voy a preguntar a Dios algo que Él no me quiere decir? Tal vez algún día entenderemos muchas otras cosas. Hoy preocupémonos por estudiar la Biblia. No hay mejor tiempo invertido que invertirlo en este libro que es eterno. Estamos acá para conocer a Cristo y lo hacemos mediante su palabra y para darla a conocer. Y lo vamos a conocer hablando de la palabra de Dios. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Escuchándote hablar.